Buenos días. Bueno, ¿y después del nacimiento qué? Estos días hemos estado, como cada año, en estas fechas, celebrando el nacimiento de Jesús. Y nos llena la vida y el corazón pensar en que Jesús vino aquí por nosotros, y sabemos que para nosotros y nosotras no es solamente Navidad en estas fechas, ¿no? Que celebramos la vida de Jesús todo el año. Pero a veces lo que nos pasa es que se pasa los días de Navidad, lo hablábamos antes de empezar el culto, y ya pensamos, ya se ha pasado volando. ¿Y después qué? ¿Qué viene, no? ¿Qué aprendemos de Jesús después de ver cómo se hizo hombre, se humilló, nació en ese pesebre? ¿Seguimos aprendiendo de él? Seguimos aprendiendo muchísimo de él. Entonces, el texto con el que quería introducir el tema lo hemos leído en el tiempo de alabanza, no sé si alguien se acuerda, pero es Juan 1,14, que dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bueno, sabemos que el relato del nacimiento de Jesús es básico para nuestra fe y es muy importante para entender el cumplimiento del plan de Dios en su totalidad. Tal y como nos dice Juan en este versículo, Jesús se hizo hombre y las personas que estaban en la tierra, la humanidad, pudimos ver su gloria y estaba lleno de gracia y de verdad. Eso ha causado un gran impacto en miles de personas desde ese momento. No sé si algunos os suena una película que se llama The Star. La han traducido en español como Se armó el Belén. Es una película infantil, animada, de dibujos, pero os la recomiendo muchísimo porque es la historia del nacimiento de Jesús y está muy bien explicada y conoces más, puedes imaginarte más lo que tuvieron que pasar tanto José y María como Jesús para que realmente se cumpliera el plan de Dios. Así que apuntárosla para verla estos días. Es muy buena, muy buena. Pues muchas personas han sido impactadas por ese momento, por una cosa tan espectacular que es que Dios viniera a nacer aquí, en la tierra. Y desde el año 0 hasta ahora vemos que ha cambiado miles de vidas. Pero si leemos los evangelios, el relato del nacimiento es un porcentaje muy pequeño, ¿no? Aparece solamente en los evangelios de Marcos y Lucas, y además es una parte pequeña de todos los evangelios que tenemos que han llegado hasta nosotros. Entonces, por eso me pregunto, ¿después del nacimiento qué? Bueno, en breve resolveremos la pregunta. Ya ha dicho el pastor que estamos acabando este año, el año 2020, que es un año que seguro que aparecerá en los libros de historia de nuestros hijos cuando sean mayores, porque no ha sido un año más, ha sido un año nada fácil. Muchos de vosotros podéis pensar en todo lo que hemos pasado durante este año y algunos más, otros menos. Ha habido mucho sufrimiento, ¿no? Y mucha incertidumbre, cosas que nunca habíamos vivido. Un comentario que se hace muy a menudo es que parece de película, que seguro que serán películas sobre esto que hemos pasado. Y sé que normalmente se suelen hacer propósitos de año nuevo. Cuando hacemos la cena de fin de año, tanto con nuestras familias como aquí en la iglesia, se escriben propósitos y se piensa en el deseo de querer cumplirlos. El año pasado también se hizo y muchos no se han podido cumplir. Pero hoy, en lugar de propósitos, me gustaría hablar de oportunidades. Cambiar un poco el concepto y hablar de oportunidades que tenemos al empezar el 2021. Es un año más y al empezar algo siempre es una nueva oportunidad de plantearte, si empiezo, ¿cómo quiero empezar, no? Puedo cambiar cosas respecto al año anterior. Así que me gustaría que después de escuchar la predicación de hoy, todos y todas tengamos la oportunidad de mejorar algo real y práctico en nuestra vida respecto al año anterior, ¿vale? A este 2020 que ha sido tan extraño. Entonces, la respuesta a la pregunta de qué pasa después del nacimiento es que vemos a Jesús iniciando su ministerio, ¿sí?
¿Estamos todos de acuerdo? Aparte del mini relato que hay de cuando tenía 12 años y estaba en el templo, que lo conocemos y que también es muy importante, pero si hablamos en general, después del nacimiento, todos los evangelios nos relatan el inicio del ministerio. De hecho, en muchas Biblias incluso pone este título: Jesús inicia su ministerio. Pero, ¿qué era su ministerio? Porque si pensamos en un ministerio, nosotros ahora pues nos viene a la mente el ministerio de la escuela dominical, el ministerio de alabanza, el ministerio, tenemos diferentes trabajos que hacemos para el Señor, Rodríguez, ¿no? El ministerio con la LTV, y lo llamamos que es nuestro ministerio, el ministerio que el Señor nos ha dado para servirle. Pero para Jesús, el ministerio que empezó era su vida entera. ¿Veis que a Jesús, cuando leemos los evangelios, separe un rato que estaba con sus amigos, del tiempo que estaba comiendo con su familia, de cuando estaba trabajando de carpintero, de cuando estaba haciendo su ministerio? ¿Lo separa en la Biblia? No. Su ministerio era su vida entera. Jesús nos enseña que nuestra vida entera es una misión a nivel integral. Y después del nacimiento de Jesús, vemos cómo Jesús empieza esa vida de misión, que se centraba, hoy voy a resumirlo, se centraba en 3 cosas: en glorificar y obedecer a su Padre, y, como dice una canción de Alex San Pedro que me gusta mucho, cambiar el mundo y salvar gente. Glorificar y servir a su Padre, cambiar el mundo y salvar a las personas. Entonces, ¿quieres iniciar? Se me ha metido, yo creo, una pelusa de la mascarilla aquí y la noto todo el rato. Sí, ahora me traen agua. Gracias. ¿Os gustaría iniciar el nuevo año enfocado en la misión, en la misma misión que tuvo Jesús? Gracias. Cuando estaba cantando he hecho y ya he tragado algo. Muchas gracias. Ay, mucho mejor, vale. La pregunta es, ¿quieres iniciar el nuevo año enfocando tu vida en la misma misión que hizo Jesús? Glorificar y obedecer al Padre, cambiar el mundo y salvar gente. Espero que tu respuesta sea sí quiero, como cuando nos casamos, ¿no? Que nos comprometemos 100%. Si tu respuesta es que no, entonces tienes que plantearte otra pregunta. ¿Realmente eres o vives como un discípulo de Jesús? Porque nuestro deseo como discípulos de Jesús siempre tiene que ser imitar a Jesús. Entonces, yo sigo adelante con la predicación como si todos y todas hubierais respondido sí quiero, ¿vale? Lo dejamos ahí. Cada uno en su corazón lo sabe. Si todos habéis marcado la casilla del sí, vamos a aprender hoy cómo Jesús inició su ministerio, su vida de misión integral en la tierra. Y así enfocaremos nuestro nuevo año, que es un inicio y que es una oportunidad, de la misma manera como Jesús empezó, ¿vale? Entonces, ahora vamos a buscar Marcos capítulo 1 y nos vamos a centrar en este texto. Marcos capítulo 1. Muy bien. Marcos capítulo 1. Me gusta el Evangelio de Marcos porque es el primero que se escribió y es muy dinámico. Va pasando todo como muy resumido y hoy nos servirá para ver lo más importante de cómo Jesús inició su vida de misión. Entonces, el primer punto, como habéis leído en el boletín, vamos a hablar de una nueva oportunidad que tenemos al iniciar el año. Una oportunidad para complacer al Padre. Oportunidad para complacer al Padre. Vamos a empezar leyendo Marcos 1, 9 al 11. Marcos 1, 9 al 11. Y dice: y sucedió en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. E inmediatamente, al salir del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu, como paloma, descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía:
tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Lo primero que hace Jesús cuando aparece en escena para iniciar su vida adulta para servirle en su ministerio es aprender obediencia, que dice en otro versículo que Jesús aprendió obediencia. Empieza bautizándose y mostrándose a las personas como un hijo de Dios obediente y que glorifica a su Padre ya desde el inicio. Jesús aún no había hecho la obra para la que había venido, ¿verdad? Ahora mismo estaba empezando a mostrarse como una persona pública, aunque seguramente ya era conocido como rabino, era conocido, pero en ese momento empieza el ministerio y aún no había hecho la obra por la que había venido. Sin embargo, el Padre dice que ya se siente orgulloso de él. Dice ya, te miro y me complazco en ti, eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. ¿No nos gustaría que nos pasara lo mismo? Nos pasa lo mismo. Somos hijos y hijas de Dios. Y por el hecho de ser hijos e hijas de Dios, aunque no hayas empezado este nuevo año o no hayas empezado un inicio realmente como Dios quiere, Dios ya te ama como su hijo y se puede sentir ya orgulloso de ti por el simple hecho de ser su hijo amado. Pero tenemos que decidir con nuestra vida obedecerle y glorificarle. Al iniciar este nuevo año, piensa cómo puedes dar un paso de obediencia y si realmente te comportas como un hijo o una hija de Dios, en quien el Padre se complace. Los que somos madres o padres sabemos lo que es mirar a tu hijo y que aunque no haya hecho nada bien, lo miras y ya te complaces de verle. Te complaces de simplemente que es tu hijo y le amas y te sientes orgulloso de él o de ella. Aunque no haya hecho nada, las demás personas te miran y dicen, bueno, pero si eso lo saben hacer todos los niños. Da igual, para mí es el más listo, el más guapo y el más bueno, ¿no? Pues el Señor nos mira como un Padre amoroso y se siente orgulloso de nosotros. El problema es que nosotros, las personas, los humanos, tenemos una mente que no entendemos muy bien los pensamientos de Dios muchas veces. Y nos comportamos como si no fuéramos amados y como si no se sintiera orgulloso de nosotros. ¿Qué pasa? El Padre se complace en los hijos que se sienten amados y valiosos. O sea, aparta de ti las quejas constantes hacia Dios, aún después de este año. Es lícito quejarnos, pero hay un momento en que tienes que parar y continuar. También aparta de ti la ansiedad y la falta de confianza en la provisión de Dios. Él ha dicho que te ama y dice en su palabra que si cuida de los pájaros, ¿no cuidará más de ti? ¿No cuidará también de ti? Así que primero os animo a tener la oportunidad en este nuevo año de tomar el control de tus pensamientos y empezar como Jesús, ya desde el inicio sintiéndote un hijo o una hija amada por Dios. Siéntete así porque es la realidad. O sea, eso nos tendría que dar muchísima felicidad independientemente de las circunstancias. ¿Y en qué más se complace Dios? En los hijos que obedecen. En muchas partes de la Biblia sabemos que hay textos que dicen, si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos. Quien me obedece es el que realmente me ama, ¿no? Dice el Señor. Entonces, ¿Jesús realmente creéis que necesitaba bautizarse? ¿Él necesitaba bautizarse para perdón de pecados, como hacía Juan el Bautista? Él no había pecado. Jesús es la única persona sin pecado. Pero decide bautizarse delante de las personas que le estaban viendo y delante de Juan el Bautista para cumplir con el plan de Dios. O sea que Jesús lo hizo por obediencia, para ser ejemplo de cómo empezar a caminar con el Padre. Dijo, si me queréis imitar, empezad así, obedeciendo, haciendo lo que yo he hecho. Entonces, ¿qué nos enseña Jesús con esto? Que Él obedeció, aunque no era una necesidad que Él tuviera. Él no necesitaba bautizarse para perdón de pecados, pero lo hizo como obediencia para ser ejemplo.
¿qué podemos hacer? No solamente debemos obedecer nosotros a Dios en lo que es útil para nosotros. Tenemos que ir más allá, como hizo Jesús, y a veces tenemos que hacer actos de obediencia para ser ejemplo a otros, como hizo Jesús, aunque no sea algo que yo en ese momento necesite. ¿Sí? ¿Se entiende? Pues en este nuevo año tenemos la oportunidad de hacer esto. Si vemos que un hermano o una hermana que es más nuevo en la fe que nosotros necesita que nos comportemos de una manera para darle ejemplo, aunque yo en mi vida espiritual ya no estoy en ese momento, lo hago por amor a ellos. Como nos dice el Nuevo Testamento, cuando les dice, si a alguien le va a ser gravoso que tú comas esto, no lo comas delante de él, ¿no? Entonces, con nuestros hijos igual. Si podemos, por ejemplo, leer la Biblia delante de ellos, aunque yo no necesito que él me vea leyendo la Biblia, pues lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque voy a obedecer al Padre para ser ejemplo a mi hijo y a mi hija. No solamente para mi beneficio propio. Entonces, este es el primer punto. Creo que tenemos la oportunidad de obedecer más al Padre. Y eso significa glorificarle. Hay de complacer más al Padre, y eso significa glorificarle y obedecerle. Y así Él se complace en nosotros. Hacer sacrificios por obediencia es lo que nos enseña Jesús. Así que vamos a empezar el año de esta manera. Y seguimos con la segunda oportunidad. La primera oportunidad, complacer más al Padre. La segunda oportunidad, buscar intimidad con Dios. Buscar más intimidad con Dios. Esa es la segunda oportunidad y es lo que nos enseña también Jesús, que es lo que hizo al empezar su ministerio. Vamos a seguir leyendo Marcos 1, 12 y 13. Marcos 1, 12 y 13. Después de bautizarse y de que el Padre hace esta declaración impresionante sobre él, dice, enseguida el Espíritu le impulsó a ir al desierto y estuvo en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás y estaba entre las fieras y los ángeles le servían. Mateo y Lucas explican muchísimos más detalles de todos estos relatos. Es impresionante, ¿no? Que dice que enseguida se fue 40 días al desierto para ser tentado y creo que nos enseña que pasó un tiempo muy extremo de intimidad con Dios, porque estaba sin comer, sin beber, ayunando solamente, estaba allí para estar tan cerca de Dios que pudiera vencer a Satanás. ¿Sabéis esta frase popular que dice, si no puedes con el enemigo, únete a él? ¿Os suena, no? ¿Qué es esta frase? Vale, pues para nosotros esta frase no vale. Nunca. No la cumplamos. Si no puedes con el enemigo, únete a él. Esta frase no nos sirve. La vamos a dejar. Porque nuestro enemigo no es bueno que nos unamos a él, ¿de acuerdo? Entonces voy a instaurar en el día de hoy una nueva dita popular que nos va a servir más. Y dice, si no puedes con el enemigo, únete a Dios. Esa nos sirve mejor, nos va mejor. Si no puedes con el enemigo, únete a Dios. Jesús sí que podía, porque Él es Dios, vencer a Satanás de cualquier manera. Pero otra vez hace lo que hizo para enseñarnos cómo nosotros podemos vencer a Satanás y cómo tiene que ser nuestra intimidad con el Padre. La única manera de vencer las tentaciones y los ataques de Satanás es teniendo una intimidad real con el Padre. Jesús estaba ayunando y orando en el desierto y venciendo al enemigo, ¿cómo? Con la palabra. Solamente con la palabra. ¿Y cómo podemos conocer la palabra? Teniendo intimidad con Dios. El otro día una amiga, bastante de madrugada, que yo estoy despierta porque doy de comer a Sara, me mandó una foto que estaba justamente en su libro de devocionales. Mi hijo le hizo unos dibujos y esta amiga me mandó una foto diciendo, mira, estoy haciendo mi devocional y he visto, me he acordado de tu hijo porque ha hecho unos dibujos en mi libreta. No voy a decir qué persona es porque sé que tendría vergüenza, pero me encantó
ver que estaba en ese momento ya teniendo intimidad con Dios, tan de madrugada, ¿no? Buscando al Padre. Y es un privilegio que el Señor nos da, pasar tiempo a solas, apartados con Él, buscándole. Entonces, en este nuevo año, no sé cómo lo habéis llevado vosotros y vosotras en el 2020, pero siempre es un tema que se puede mejorar. Entonces, vamos a intentar aprovechar la oportunidad de empezar este nuevo año buscando tiempo de intimidad con Dios como nos enseña Jesús. ¿Qué significa? No en el metro, ni en la calle, cuando vamos por la calle. En ese momento también podemos estar orando, también podemos estar leyendo la Biblia, pero no sería bien como apartarse al desierto 40 días y, ¿verdad? No es bien lo mismo. Tenemos que intentar encontrar algo más parecido a estar a solas con Dios. Es muy difícil con la vida, el ajetreo y todo cómo está montada la sociedad de hoy en día, así que es un reto muy grande. Pero tenemos la oportunidad de hacerlo mejor. En un espacio apartado podemos conseguirlo en una habitación de nuestra casa, no sé, nos encerramos en el cuarto de la escoba, donde sea, pero podemos conseguirlo. Para conseguir eso, no solamente importa el exterior, o sea, el espacio físico, ¿vale? Ahora os estaba hablando de buscar un cuarto, un espacio físico, pero no solo importa eso, y el tiempo que tenemos que apartar, sino que importa aún más el interior. Cómo está nuestro interior preparado para esa intimidad con Dios. El espacio y el tiempo que dedicamos al Espíritu Santo es el que realmente nos va a permitir lograr esto. Más incluso que el espacio físico, porque incluso si no tenemos el espacio físico, podemos lograr estar en un sitio a solas con Dios si nuestro interior está bien. ¿Estamos de acuerdo? Porque el Señor vive en nosotros, el Espíritu Santo vive en nosotros. Os voy a contar una historia. Hay un chico que era una persona que en su casa, en su piso, no sé si esto sonará de alguien, solía esconder la suciedad, por ejemplo, el polvo, cuando no tenía tiempo de barrer mucho y venía alguien, pues debajo de la moqueta, ¿no? O cuando tenía desorden, en el armario cierras bien y ya no se ve. Ahí está, ¿no? Y solía siempre ordenar así cuando tenía invitados en casa. Piensa que si no conoces a nadie que haga eso, es que eres tú quien lo hace. Muy bien. A mí a veces me pasa, ¿eh? Viene alguien a comer, no sé qué, y debajo de la cama, no sé qué. Bueno, entonces, ese día invitó a Jesús a comer. Este chico invitó a Jesús a comer. No es una historia de la Biblia, es una historia ficticia. Y Jesús entra, come con esta persona. Jesús siempre comía con cualquier tipo de personas y los amaba igual. Y le dice cuando acaban de comer, veo que no estás listo, le dice Jesús, que no has preparado un espacio para estar conmigo. Y el chico le dice, has visto mi desorden, ¿no? Has levantado la moqueta o has abierto un armario cuando has ido al baño y ya está, lo has visto, ¿verdad? Y Jesús le dice, no, esa parte no es la que más me preocupa, aunque también podrías mejorar un poco. Igual que haces con tu casa, veo que estás haciendo con tu corazón, en tu interior. Veo el rencor que guardas en tu corazón, veo el pecado, un pecado que tienes que no te lo puedes quitar y que lo escondes y no dejas que yo te lo limpie, Jesús le dice. Y le dice que para tener intimidad conmigo yo busco a personas que sean de manos limpias y corazón puro, para que estén conmigo. Es un proceso, pero yo quiero que estés cerca de mí, le dice Jesús, sin nada que nos separe. Y la suciedad y el desorden que hay en tu corazón nos está impidiendo pasar más tiempo juntos. Y el chico le dice, no creí que te darías cuenta, porque yo ahora ya no me doy cuenta, he aprendido a vivir así, le dice. Y Jesús le dice, yo te amo tanto que cuando te miro te veo sin muebles. Así que Jesús, cuando nos mira, no está la moqueta que tapa el polvo ni está el armario cerrado. Jesús nos ve sin muebles, nos ve tal cual, delante de Él. Así que es una oportunidad el nuevo año de conseguir una intimidad real con Dios.
¿Para qué? Para cumplir con la misión que Jesús nos dejó. La primera que hemos dicho era obedecer y glorificar al Padre. Y la segunda, cambiar el mundo. Y diréis, ¿qué tendrá que ver la intimidad con el Padre con cambiar el mundo? Pues tiene que ver todo. Si conseguimos una intimidad real con Dios, podremos cambiar el mundo. El mundo se cambia de rodillas, se empieza cambiando de rodillas. Porque no cambiaremos el mundo si no sabemos con qué llenarlo. Si no pasamos tiempo con el Padre que nos enseña con qué cambiar el mundo, por qué cosas sustituir lo malo, ¿cómo vamos a cambiarlo? ¿Qué ofreceremos si no sabemos qué nos manda Dios, no? Entonces, la única manera de cambiar el mundo es pasando tiempo con Dios. Así vamos a descubrir qué mundo es el que Dios quiere, cuál es su reino que ha traído a esta tierra. Y el último punto, la última oportunidad para terminar, después de la oportunidad de complacer al Padre, la oportunidad de tener más intimidad con Dios, en este nuevo año tenemos la oportunidad para cumplir con el llamado que Dios nos da a todos. Para cumplir con el llamado. Vamos a seguir leyendo en Marcos 1, 14 al 18. Marcos 1, 14 al 18 y ya será la última parte que leeremos porque después de esto ya empieza el ministerio de Jesús. Estamos viendo cómo empezó. Marcos 1, 14 al 18 dice: Después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el Evangelio de Dios y diciendo: El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, hermano de Simón, echando una red en el mar, porque eran pescadores. Y Jesús les dijo: Seguidme, y yo os haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando al instante las redes, les siguieron. Hace más llamados a más discípulos, pero lo dejaremos aquí para concentrarnos en un trozo más pequeño, ¿vale? Oportunidad para cumplir nuestro llamado, que es lo mismo que la tercera cosa que hizo Jesús en su misión: salvar a las personas, salvar gente. Tenemos la oportunidad, tienes la oportunidad, y yo también, que este mensaje especialmente es más para mí, primero, en este nuevo año, de hablar más de estas buenas noticias que sabemos y que conocemos y que hemos estado predicando y que estamos escuchando todos estos días. Tenemos la oportunidad de anunciar más estas buenas noticias. Pero nos tenemos que poner objetivos concretos, que sean reales, que se puedan cumplir. Por ejemplo, por decir algo, elige a 3 personas que conoces de tu entorno, que no conocen al Señor, elige a 3 y vas a cuidar a esas 3 personas durante el primer trimestre del año de manera especial. Vas a orar más por ellas, les vas a hablar más de Jesús intencionalmente, vas a tener una relación más estrecha, vas a intentar ver qué necesidades tienen, por si puedes suplirlas. Elige a 3 personas y haz esto con ellas. Esto es un ejemplo de lo que se puede hacer para empezar a poner en práctica la misión. Pero hay muchas maneras de hacerlo, ¿vale? Jesús nos enseña que una de las cosas que hizo primero es predicar el Evangelio. Dice aquí que dijo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Y iba anunciando esto, proclamando el Evangelio de Dios. Es lo primero que empezó a hacer una vez volvió del desierto, ¿no? Pues después de pasar intimidad con el Padre, proclamemos lo que Él nos ha enseñado, para que la gente pueda ser salva y conozca el Evangelio. Pero Jesús en este inicio nos enseña también otra cosa, que es muy importante también para tener la oportunidad de cumplir el llamado. En este tercer punto nos enseña que el llamado de Dios es individual, o sea, requiere una respuesta personal. Yo no puedo contestar al llamado de Milagros, por ejemplo. Dios ve a Milagros y le dice: sírveme, y hace esto, y ella tiene que decir que sí o que no. Y yo tengo que contestar a mi llamado y decir: sí, Señor, voy a servirte, voy a seguirte. Es individual, ¿sí o no? Cada uno tiene su respuesta personal. Pero la estrategia de Dios es en equipo. Aunque el llamado es individual, la estrategia de Dios es en equipo, ¿vale?
¿Por qué? ¿Qué vemos? Que Jesús, al iniciar su ministerio, lo primero que hace es elegir un equipo. Él diseñó el trabajo en equipo para llevar a cabo la misión. Y hizo, por ejemplo, fundó la iglesia, creó la familia. El Señor cree en la comunidad y en el trabajo en equipo para llevar a cabo la misión. Vemos que Jesús se rodeó de personas que le acompañaran durante estos 3 años que iba a cumplir con el ministerio, para que aprendieran de él y trabajaran con él, codo con codo. Entonces, me gustaría que pensáramos en esta nueva oportunidad que tenemos para empezar el año. Piensa si estás formando parte de algún equipo con quien trabajas para Dios y con quien sirves codo con codo. En este punto vemos que no vale decir vengo a la iglesia todos los domingos, porque venir a la iglesia los domingos es para llenarnos, para adorar a Dios, para alabarle, para glorificarle, para honrarle y para crecer como iglesia, aprendiendo de su palabra, para cumplir con el mandamiento, por ejemplo, de hacer la Santa Cena. Tiene muchos propósitos el hecho de reunirnos hoy, pero uno de ellos no es ser un equipo hacia el mundo. Tienes que estar formando parte de algún equipo con el que estás trabajando para llevar el Evangelio. Si no formas parte durante tu vida de ningún sitio en el que te sientas identificado con personas con las que trabajas para Dios, esa oportunidad la tienes en el 2021. Y si ya formas parte, aún puedes seguir mejorándolo, como hemos dicho, y puedes seguir hablándole a más personas del Señor. Entonces, dentro de nuestra comunidad, que es súper importante que nos reunamos para adorar a Dios, hay subgrupos. Y estos subgrupos, que todos sabemos, nos puede sonar, por ejemplo, Salmo 30, o el grupo de matrimonios, o muchísimos, el grupo de intercesión, los jóvenes, la tribu Judá. Tenemos muchos, gracias a Dios, porque esta iglesia piensa en la misión. Y estos subgrupos son funcionales para que el reino de Dios se extienda más y mejor, porque es la manera como Jesús lo empezó a hacer, en equipo. Entonces, piensa si estás formando parte de alguno de estos grupos, ministerio, equipo, célula, etcétera, en la que sirves a Dios junto con otros. Puede ser que aparte de estar en esta iglesia en un equipo, estés en otros equipos de otros ministerios. Quiero decir, externos a nuestra iglesia. También es muy importante formar parte, por ejemplo, de una misión que trabaja, por ejemplo, con las personas sin techo. Pues sé que algunos habéis colaborado, o otras misiones. Pero es muy importante este punto de rodearnos de personas con quien servir a Dios. No dejemos pasar la oportunidad. Te reto a que no acabe el 2021 sin que hayas pasado a formar parte de alguno de estos grupos. Uno con el que te sientas identificado o identificada, y con quien sirvas a Dios con personas reales y alcanzando a personas reales. Si no conoces a qué grupo puedes unirte, puedes hablar con los pastores o cualquier persona de los del consejo, que os podremos orientar. Ahora mismo, por ejemplo, también ha empezado el Ministerio Ruth, están empezando grupos, hay grupos de discipulado, hay 1000 oportunidades, o sea que no hay excusa para servir al Señor junto con hermanos y hermanas en la fe. Jesús empezó de esta manera su vida de misión, complaciendo al Padre, obedeciéndole y glorificándole. El segundo punto que Jesús hizo es pasar intimidad con el Padre para poder cambiar el mundo, conociendo bien lo que el Padre quiere para el mundo. Y el tercer punto, obedeciendo el llamado que Dios le había dado, proclamando el Evangelio y uniéndose a un equipo para servirle. ¿Cómo lo vamos a hacer nosotros? ¿Qué podemos mejorar en este 2021? Puede ser que ya estés haciendo las 3 cosas, pero podemos aprovechar para pensar algo
que queremos mejorar, algo. A lo mejor te has sentido identificado o identificada con ese pecado que no dejas que Jesús te limpie y no puedes pasar intimidad con Dios. O a lo mejor te has sentido identificada con una persona que no se siente válida y no deja que Dios le use y no se siente como un hijo amado. O a lo mejor te sientes identificado porque no estás en ningún grupo, ni de intercesión, ni de visitación, ni ninguno, ¿no? Matrimonios, y piensas, ¿en qué grupo me puedo unir? Sea lo que sea, en el 2021 todos y todas podemos mejorar algo. Así que piénsalo, ¿en qué área puedes mejorar de tu vida? Empezábamos diciendo que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y así debemos hacer la misión, llenos de gracia y de verdad. Y si realmente hemos visto su gloria, igual que dijeron los discípulos, no podemos dejar de hacer lo que hemos visto y oído. Así que os animo a que este nuevo año, estas oportunidades las podáis aprovechar. Que el Señor os bendiga.